relatos de Facebook de lugares o experiencias que nadie debería haber visto. Mientras dormía, escuché a la vecina y a alguien más, no sé a quién, como si estuvieran realizando un ritual extraño. Hablaban en otro idioma y gritaban. Me asusté tanto que desperté a mi esposo para que también lo escuchara. Él se molestó por haberlo levantado y por haberse asustado también. Íbamos a dejar a mi papá en su casa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando vimos que dejaron una camioneta tipo furgón abierta, con 5 cuerpos sin cabeza alineados junto a la vía. Al día siguiente, las cabezas aparecieron en un jardín infantil y las extremidades frente al ayuntamiento. Fue algo espantoso y tuve pesadillas durante mucho tiempo. Desde entonces procuro no salir de noche. Hace mucho tiempo, cuando la red social X aún se llamaba Twitter, vi un video muy impactante. Se veía a un bebé siendo golpeado con gran violencia. El bebé lloraba y presentaba heridas mientras recibía los golpes. Nunca supe la razón de lo que ocurría. La imagen resultó tan traumática que simplemente pasé la pantalla rápidamente para dejar de verla. Tengo un tío que era conductor de camión. Una vez, durante un viaje, al pasar por un puente, no recuerdo exactamente dónde, vio que arrojaron a un hombre al vacío desde allí y luego los responsables intentaron perseguirlo para eliminar cualquier rastro del hecho. Sin embargo, su camión tenía un motor antiguo que no permite controlar la velocidad con precisión, por lo que logró alejarse y no lo alcanzaron. Esta historia parecerá muy común, pero les juro que me ocurrió tal cual. Eran la 1 de la mañana. Fui a la cocina y todas las ventanas estaban cerradas. Encima del microondas había una caja de galletas. En ese momento estaba tomando agua con total tranquilidad. Era una noche muy apacible, como suelen serlo, cuando vi, a unos 2 metros de distancia del microondas, que la caja de galletas se movió 90 grados de forma perfecta y sin que nadie la tocara. Me dio un poco de miedo, pero preferí ignorarlo y seguí tomando agua. A día de hoy no encuentro ninguna explicación, ya que es algo que nunca me había pasado y resulta muy desconcertante. Fue tal como se ve en las películas de terror. Una vez salí a hacer grafitis. Tendría unos 12 o 13 años. En la avenida vi pasar una camioneta con personal militar, que dejó unos bultos en el suelo. Al principio pensé que eran piedras o varillas, pero no se veían como tales. Nunca debí acercarme, aunque no los abrí. Más adelante, en otra calle, me detuvieron para revisarme, pero al ver que yo solo había visto lo ocurrido y no tenía nada relacionado con ello, solo las manos manchadas de pintura y una lata de aerosol, no me dijeron nada y me dejaron ir a casa. Desde entonces, he tratado de pensar que eso nunca sucedió. Tenía 13 o 14 años cuando salí a comprar el pan y vi cómo se produjo un homicidio frente a mi vecino, quien tenía conflictos con otras personas. Tanto la víctima como el agresor eran jóvenes, menores de 20 años. Me costó muchísimo tiempo borrar esa imagen de mi memoria. Cuando era niña, alrededor de los años 2010 y 2011, mi abuelo estaba aprendiendo a usar internet y yo pasaba mucho tiempo con él. Lo que más le gustaba era buscar fotografías de su pueblo. En ese momento apareció en la pantalla una imagen muy inquietante que mostraba a una persona sin vida. Recuerdo que mi abuelo y yo nos quedamos mirándola durante un minuto entero sin decir nada, hasta que él decidió cambiar la imagen y poco después apagó la computadora. Esa escena aún permanece en mi recuerdo, ya que me causó un impacto muy fuerte. Una noche, al salir del trabajo, entre las 12 y la 1 de la mañana, viajaba en camioneta con mi esposo hacia nuestra casa. Al pasar por una avenida muy solitaria y oscura, con muchos árboles y maleza, vimos a lo lejos un vehículo estacionado con las luces intermitentes encendidas. Avanzamos despacio por un lado y entonces vimos salir de entre la vegetación a una joven arrastrándose. Le pedí a mi esposo que se detuviera para ayudarla, pero él se negó. En esa época había mucha inseguridad en la zona, ya que se habían registrado secuestros y existían restricciones para circular después de las 11 de la noche, por lo que teníamos miedo de detenernos. Nunca supe más de ella ni apareció ninguna noticia al respecto. Han pasado unos 15 años y todavía recuerdo a esa joven. Me siento culpable por no haber podido prestarle ayuda. Cuando mi mamá decidió que viviera con mi papá, me llevé conmigo un disco compacto con mis películas favoritas. Lo quería muchísimo, lo había coleccionado todas y era mi mayor tesoro. En esa época, mi tío vivía en la parte delantera de la casa y nosotros en la parte trasera.
Sucedió que perdí el disco y fui a buscarlo al cuarto de mi tío, que compartía con mi abuela. Miré debajo del colchón porque pensé que alguien lo habría guardado por equivocación. Mi papá tenía un televisor antiguo de gran tamaño en la sala y ese día estábamos con mi prima y mi hermana. Lo pusimos para reproducirlo, subimos el volumen y, para nuestra sorpresa, sonaba una película completamente distinta a la mía. Les juro que el disco era idéntico al que yo tenía, y me quedé muy afectada al ver aquello. Solo tenía 10 años en ese momento. Cuando era niño, un día mi mamá se fue a vivir con mi tía y me llevó con ella. A 2 cuadras de la casa había un pequeño parque. Una tarde fui a jugar con mis primos y, cuando ya era de noche, cerca de las 12, no había nadie en la casa de mi tía, porque mi mamá y ella habían ido a la iglesia. Entonces, al sentir frío, regresé solo a la casa. Una cuadra antes de llegar, me quedé inmóvil. Sentí un miedo tan intenso que hasta me faltó el aire. Lo que vi fue algo que me pareció la muerte misma. Vestía una túnica negra y un gorro que le cubría todo el rostro, y llevaba en la mano el símbolo que se le suele asociar. Me miró fijamente y no apartó la vista de mí en ningún momento. En cuanto reaccioné, corrí hacia la iglesia llorando sin poder detenerme. Ni mi mamá ni nadie me creyó cuando se lo conté. Muchos dicen que ver a la muerte significa que se está por dejar este mundo, pero yo sigo aquí y ya han pasado más de 15 años desde aquello. Llegué a tener problemas de adicción. Siempre salía con una amiga a todos lados y consumíamos sustancias juntas. Un día quisimos ir a comprar, así que fuimos al lugar correspondiente. Para llegar, había que entrar por una especie de callejón estrecho y largo, con varias habitaciones a los lados. El pasillo daba vueltas a la izquierda y luego a la derecha, y había que avanzar casi hasta el final para llegar al sitio. Una vez, cuando íbamos como siempre, entró también un joven que supuse que iba a lo mismo. Sin embargo, antes de llegar al fondo, vimos que en una de las habitaciones estaban obligando a entrar a una mujer contra su voluntad. Ella nos miró y pidió ayuda. Cuando se dieron cuenta de que los habíamos visto, salimos corriendo, pero el joven iba más lento y lograron alcanzarlo y llevárselo. A nosotras nos dispararon unas 4 veces, pero ninguna bala nos alcanzó. Todavía no entendemos cómo ocurrió. Nunca más volvimos a ir por miedo a que nos reconocieran, y tampoco supimos qué fue de aquel joven. La experiencia más difícil fue cuando una joven me invitó a su casa. Realmente era un lugar descuidado, sucio, lleno de platos y ropa sucia por todas partes. Me llamó la atención porque ella se veía muy bien arreglada y era muy atractiva. Entramos a su habitación y vi, empotrada en la pared, una figura de la Santa Muerte vestida como si fuera para una fiesta de 15 años. Pensé que no pasaría nada malo y me quedé, pero lo peor sucedió cuando me propuso ver una película y acepté. La película resultó ser muy impactante y desagradable. Nunca debí haberla visto y se convirtió en mi peor experiencia. No diré el lugar exacto, pero en un punto de la costa de Veracruz vi un conjunto de viviendas abandonado cerca de la playa, estaba de paso y bajé a recoger agua del mar. Lo extraño era que había mucha ropa de personas, sobre todo de mujeres, además de calzado, carteras, bolsos y otros objetos esparcidos por todas partes. En una de las casas había una piscina vacía, con las paredes manchadas de una sustancia de color oscuro, como tierra o moho, que olía muy mal, como a pescado podrido. Más adelante había un pozo del que salía un olor insoportable y que tenía una piedra enorme bloqueando la entrada. Tiempo después supe que ese sitio era utilizado por un grupo delictivo para hacer daño a sus víctimas y deshacerse de ellas. Estoy seguro de que mis antepasados me protegieron para que nada me ocurriera mientras estuve allí. He presenciado 4 homicidios en un bar cercano a mi casa. El único que me causó tristeza fue el de un hombre que ya se estaba yendo, pero se detuvo para conversar con otra persona. Le dispararon por la espalda y cayó abrazado a su motocicleta. Un hombre fue atacado a machetazos muy cerca de mi casa. Yo ya era mayor, pero había un niño pequeño que se quedó mirando lo que pasaba, inmóvil y sin reaccionar. Tuve que cargarlo y llevarlo a mi casa para darle algo que lo calmara. Me enviaron a la tienda y, en una esquina cercana a mi casa, vi a un hombre herido gravemente y perdiendo mucha sangre. Se notaba que lo habían apuñalado en el estómago. Yo no podía hacer nada, ya que solo tenía unos 11 años. Fui a cumplir el encargo de mi mamá, y cuando regresé ya había mucha gente reunida en el lugar. Nunca más supe qué pasó con él.
Alrededor del año 2012, cuando tenía 12 años y estaba de vacaciones de verano antes de entrar a la secundaria, dejaron 2 cuerpos en la entrada de la colonia donde vivo, con sus restos guardados en bolsas. Ese día acompañaba a mi mamá a limpiar una casa. Íbamos tarde y tomamos un taxi. Cuando pasamos por ese lugar, el conductor aminoró la marcha y mi mamá le pidió que siguiera adelante sin detenerse. Sin embargo, yo ya había alcanzado a ver una parte del cuerpo de uno de ellos que sobresalía de la bolsa. Todavía recuerdo claramente la imagen de esos hombres, con la mirada vacía. Aunque me sorprendió mucho, no sentí miedo ni repulsión, y de alguna manera esa experiencia me llevó a decidirme a ser enfermera. Hace aproximadamente un año se difundió un video donde se veía a un hombre mostrando restos de otro, al que había dado muerte por haber sido víctima de acoso escolar en un pueblo cercano a Xalapa. En un grupo de Facebook llamado Clan Illuminati, cada semana organizaban reuniones virtuales sin reglas claras donde compartían todo tipo de contenido. Vi escenas terribles que todavía hoy me causan pesadillas y no puedo sacar de mi mente. Nunca se lo he contado a nadie, pero lo escuché yo mismo. De niño, cuando ya existían los teléfonos móviles antiguos, una vez mi mamá y mi tía salieron de casa y tardaron mucho en volver. Marqué al teléfono de casa por curiosidad. Contestaron y pude escuchar en la línea a mujeres llorando, como si las estuvieran agrediendo o reteniendo en contra de su voluntad. También se oía a una mujer amenazando a otra y diciéndole que se callara. Al principio pensé que le estaban haciendo daño a mi mamá y a mi tía, pero cuando regresaron vi que estaban bien y no les había pasado nada. Hasta hoy no logro entender qué ocurrió. Creo que pudo ser una interferencia en la línea, algo común en los teléfonos antiguos de principios de los años 2000, y que en realidad estaba escuchando lo que pasaba en otro lugar donde se cometía un delito. En Nuevo León, en la carretera que va de Linares a Monterrey, mi pareja vio partes de cuerpos esparcidos por toda la vía, además de un vehículo refrigerado que contenía más restos humanos. Todo esto ocurrió hace apenas un año. Bueno, hasta acá el vídeo, espero que les haya gustado y si sí, suscríbete, gracias.